El peso sobre su pecho aumentaba con cada respiración, como si el aire mismo se hubiera convertido en mercurio líquido que inundaba lentamente sus pulmones. Elena intentó mover los dedos, luego las manos, luego los brazos, pero su cuerpo permanecía prisionero de una parálisis que su mente despierta registraba con un terror cristalino. Desde el techo, las sombras parecían respirar, condensándose en una silueta que descendía milímetro a milímetro hacia ella. Los bordes de su visión se fragmentaban en prismas oscuros, mientras la temperatura de la habitación caía bruscamente hasta hacer visible su aliento. El espejo veneciano frente a la cama, aquel maldito objeto que su abuela había mantenido siempre cubierto con un paño negro, reflejaba la luna llena a través de las persianas entreabiertas, proyectando franjas de luz pálida que cortaban su cuerpo inmóvil como bisturíes de plata. Lo que Elena no podía ver desde su posición, pero sentía con una certeza visceral, era que la figura que yacía reflejada entre las sábanas arrugadas no estaba completamente sincronizada con ella. Sus ojos en el espejo permanecían cerrados, mientras los suyos estaban abiertos en un grito silencioso. Cuando el reloj en su mesa de noche marcó las 3:33, el momento en que todas las fotografías que había estado restaurando esa tarde se habían desprendido simultáneamente de la pared del estudio, Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella, como una membrana invisible que separaba dos estados del ser. Su conciencia pareció elevarse súbitamente, desplazándose hacia el techo hasta que pudo contemplar su propio cuerpo tendido sobre la cama. El torso cubierto por la fina tela de encaje negro, las piernas ligeramente separadas, el cabello esparcido sobre la almohada como tinta derramada. La sensación era como flotar en aguas profundas, suspendida entre el impulso de regresar a la superficie y la fascinación por las profundidades inexploradas que se abrían bajo ella. Desde esta nueva perspectiva, notó detalles que su mente consciente había pasado por alto. Las marcas de presión en el lado vacío del colchón, como si alguien hubiera estado sentado observándola. El patrón en las vetas de la madera del suelo que, bajo esta luz imposible, formaban símbolos que parecían palpitar rítmicamente, y sobre todo, el espejo, donde su reflejo, su cuerpo reflejado, comenzaba a mover los dedos de la mano derecha mientras su verdadero cuerpo seguía inmóvil como un cadáver reciente. Un zumbido grave saturó el aire cuando Elena intentó regresar a su cuerpo como el sonido de miles de insectos golpeando contra un cristal. Con cada intento sentía que algo tiraba de ella en dirección contraria, hacia el espejo, cuya superficie ahora ondulaba como la de un estanque perturbado. En ese momento escuchó la voz, un susurro con la consistencia del polvo acumulado durante siglos, que parecía provenir simultáneamente de todas partes y de ninguna. «Finalmente encontraste el camino», dijo la voz, con una intimidad que hizo que cada vello de su cuerpo etéreo se erizara. «Cada noche que vengas aquí dejarás algo atrás. Cada viaje te vaciará un poco más. Y cuando no quede nada de ti, yo estaré completo». Con un esfuerzo que pareció desgarrar la realidad misma, Elena consiguió hundirse de nuevo en su cuerpo físico, despertando con un grito ahogado y la certeza de que, en el espejo, su reflejo había sonreído una fracción de segundo después que ella. 3 semanas después de aquel primer desdoblamiento, Elena caminaba por un Valparaíso invertido donde los edificios se hundían en un cielo nocturno perpetuo y las estrellas brillaban bajo sus pies como cristales incrustados en un suelo de obsidiana. El aire en este plano tenía una densidad peculiar,
como si cada molécula estuviera recubierta de una fina capa de miel invisible que ralentizaba sus movimientos y distorsionaba los sonidos hasta convertirlos en ecos que precedían a sus fuentes. Al principio, estas excursiones nocturnas habían sido breves y aterradoras. Apenas podía alejarse unos metros de su cuerpo antes de que el pánico la arrastrara de vuelta. Ahora, sin embargo, permanecía fuera durante horas, explorando este mundo especular, donde el tiempo fluía como un río caprichoso, que a veces se detenía por completo, y otras se precipitaba tan rápidamente que podía presenciar el ciclo vital completo de las pocas plantas extrañas que crecían entre las grietas de los edificios invertidos. Elena observó sus manos translúcidas, notando con inquietud cómo se habían vuelto más definidas en este plano, mientras que, en el mundo físico, su reflejo en cualquier superficie mostraba una silueta cada vez más difusa, como una fotografía sobreexpuesta. Esta noche había un propósito en su deambular: encontrar a Damián nuevamente, aquel hombre de traje negro y mirada antigua que, hace 2 noches, le había hablado sobre el don especular, que solo 1 entre 1000 poseía naturalmente. Lo encontró en lo que, en el mundo invertido, era la Plaza Victoria, ahora un abismo circular donde las palomas volaban hacia abajo, perdiéndose en la profundidad infinita que sustituía al cielo. Damián la esperaba sentado en el borde del abismo, sus zapatos pulidos reflejando las estrellas del suelo. «Has tardado menos en encontrarme esta vez», observó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos de párpados pesados. «Tu afinidad con el plano intermedio crece cada noche». Sin preguntar, extendió su mano hacia ella y en su palma había un pequeño objeto que centelleaba con luz propia, un fragmento triangular de espejo antiguo. «Este es tu primer ancla», explicó mientras lo colocaba en la mano etérea de Elena. «Te permitirá viajar más lejos sin perder tu camino de regreso. Piensa en ello como una brújula para navegantes del umbral». El fragmento se disolvió en 1900. La piel de Elena, dejando una marca triangular plateada. En ese momento, un coro de susurros inundó la plaza. Voces fragmentadas que parecían provenir del abismo mismo. Elena distinguió palabras sueltas: colección, fragmentos, vacío, reemplazar. Cuando miró interrogante a Damián, él se limitó a señalar hacia lo que, en el mundo real, sería la dirección de su apartamento. «Esta noche iremos más allá de los límites de Valparaíso. Te mostraré a los otros como tú, los que han aprendido a navegar entre mundos. Pero primero, necesito que entiendas el precio de este don». Con un movimiento fluido, Damián extrajo del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño espejo de mano. Lo que Elena vio reflejado no fue su rostro, sino el de una mujer anciana, de ojos hundidos y mejillas demacradas, que la miraba con una expresión de horror y reconocimiento absoluto. Al regresar a su cuerpo aquella madrugada, Elena encontró su apartamento transformado. Las fotografías que restauraba se habían reordenado en las paredes, formando una espiral que convergía en el espejo veneciano. En el centro de su cama, como una ofrenda macabra, descansaba el diario de su abuela, que no recordaba haber sacado de la caja donde lo guardaba. Se acercó con pasos temblorosos, notando que el libro estaba abierto en una página específica donde había un dibujo detallado del mismo Valparaíso invertido que ella acababa de visitar, fechado en 1942. Bajo el dibujo, la caligrafía temblorosa de su abuela había escrito: «Sexta noche, hoy conocí al coleccionista. Dice que mi don es extraordinario, que puedo viajar más lejos que cualquiera. Me ha entregado un fragmento de espejo como ancla. Temo que no sea un regalo, sino una cadena».
Elena sintió un escalofrío recorrer su columna al reconocer en el margen de la página un pequeño triángulo plateado idéntico a la marca que ahora brillaba en su propia mano. Al mirar hacia el espejo, esperando encontrar su reflejo desincronizado, como ya era habitual, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El espejo no mostraba reflejo alguno, solo la pared vacía detrás de ella. Fue entonces cuando recordó las últimas palabras de Damián antes de regresar. Cuando un espejo ha probado tu esencia, siempre conserva un fragmento de ella. Y cuando ha conservado suficientes fragmentos, ya no necesita reflejarte para contener tu totalidad. ¿Podrá Elena recuperar su reflejo antes de desvanecerse por completo? El tiempo se agota mientras el espejo consume su esencia. Suscríbete ahora para descubrir los secretos que el diario de su abuela oculta y el verdadero propósito del misterioso Damián. No te pierdas el escalofriante desenlace de esta historia donde los sueños y los reflejos cobran vida propia. El persistente sabor a cobre en la boca de Elena se intensificaba cada mañana, como si durante la noche hubiera masticado monedas antiguas hasta desgastarlas. Su cuerpo físico manifestaba señales alarmantes que ya no podía ignorar. Las venas, bajo su piel pálida, se habían vuelto visibles como ríos azules congelados, y cuando se duchaba, el agua parecía atravesarla parcialmente, como si algunas zonas de su anatomía estuvieran perdiendo densidad. Al examinar las fotografías recientes que había tomado para documentar los cambios, descubrió con horror que en cada nueva imagen su figura aparecía más translúcida, mientras que objetos normalmente invisibles, como el contorno del esqueleto, de su mano o las capas subcutáneas de su rostro, se manifestaban con una nitidez macabra. En el apartamento, el espejo veneciano había comenzado a desafiar las leyes de la física. Independientemente de dónde lo colocara durante el día, al despertar siempre lo encontraba frente a su cama. Más perturbador aún, ciertos objetos personales aparecían en lugares imposibles. Un pendiente que había guardado en su joyero aparecía en el refrigerador. El cepillo de dientes se materializaba dentro de libros cerrados, y sus llaves, que juraba haber dejado sobre la mesa de entrada, tintineaban misteriosamente desde el interior del piano que nadie tocaba desde la muerte de su abuela. Esa tarde, mientras examinaba meticulosamente el diario heredado, Elena encontró páginas adheridas entre sí que, al separarlas cuidadosamente con un abrecartas, revelaron un compartimento oculto en la encuadernación. Dentro había una fotografía amarillenta de su abuela joven junto a un hombre cuyo rostro resultaba dolorosamente familiar. Damián, exactamente igual que ahora, sin una sola arruga adicional a pesar de los 80 años transcurridos. Aquella noche, decidida a confrontar a Damián, Elena ejecutó el ritual de desdoblamiento con una determinación nacida de la desesperación. El Valparaíso invertido que la recibió había cambiado. Las construcciones que antes se hundían en el cielo nocturno ahora parecían desmoronarse como castillos de arena barridos por una marea invisible. Las figuras etéreas de otros caminantes del plano intermedio, a quienes Elena había comenzado a reconocer como almas desvinculadas, vagaban con movimientos más erráticos, algunos disolviéndose parcialmente al pasar bajo los relojes invertidos, cuyas manecillas giraban en sentido contrario. No necesitó buscar a Damián. Él la esperaba en lo que en el mundo real sería la Plaza Sotomayor, pero que aquí se manifestaba como un vasto laberinto de espejos cuya arquitectura imposible reflejaba infinitamente cada imagen, fragmentándola en 1000 variaciones.
Has descubierto más de lo que deberías, declaró él sin preámbulos, su voz resonando simultáneamente desde todas direcciones. Aunque no es la primera vez, tu abuela también fue perspicaz. Con un gesto elegante, Damián extendió su brazo hacia el centro del laberinto, donde Elena distinguió una galería circular de espejos de cuerpo entero, cada uno conteniendo una figura humana en diferentes posturas. Al acercarse con cautela, sintió que el frío atravesaba su forma etérea como agujas de hielo. Reconoció rostros de personas desaparecidas en Valparaíso durante décadas, algunos de casos que había visto en periódicos antiguos mientras investigaba la historia del edificio donde vivía. No soy un guía, confesó Damián mientras caminaban entre los espejos. Soy un coleccionista, y tú, Elena, eres la pieza más valiosa que he encontrado desde tu abuela, quien tuvo la astucia de escapar, parcialmente. De regreso en su apartamento, con las primeras luces del amanecer filtrándose entre las persianas, Elena examinaba frenéticamente las últimas páginas del diario, ahora completamente separadas del volumen principal. En ellas, su abuela describía el ritual para romper la conexión especular durante un eclipse lunar que casualmente, o quizás no tan casualmente, ocurriría en 2 días. El espejo debe enfrentar a su reflejo, había escrito la anciana, con caligrafía cada vez más irregular, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. El mercurio debe regresar a su origen. El fragmento debe reunirse con su totalidad. Junto a estas crípticas instrucciones, un dibujo detallado mostraba una serie de símbolos que debían trazarse alrededor de la cama, con una mezcla de ceniza, sal y sangre del afectado. Elena apenas podía sostener el libro. Sus manos se volvían intermitentemente translúcidas, como si estuvieran desincronizadas con la realidad misma. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Al abrir, encontró a una anciana que vivía en el piso superior, una mujer que nunca antes le había dirigido la palabra. «Te he observado», dijo la mujer con voz cascada, sus ojos nublados por cataratas fijos en un punto justo detrás de Elena. «Estás desapareciendo, igual que Carmen, tu abuela, pero hay algo peor que desaparecer». La anciana se acercó. Su respiración olía a antiguas hierbas y cera de velas. «Cuando él termine contigo, cuando haya absorbido suficiente de tu esencia, tu reflejo comenzará a vivir tu vida, saldrá por esa puerta, respirará el aire que ya no podrás respirar, y nadie, absolutamente nadie, notará la diferencia». Mientras hablaba, Elena vio con horror cómo el rostro de la anciana se transformaba momentáneamente, revelando bajo sus arrugas los rasgos inconfundibles de Damián, cuya sonrisa se extendía más allá de los límites humanos posibles. La noche del eclipse, el apartamento de Elena se había transformado en un campo de batalla metafísico, donde la realidad y el reflejo competían por la supremacía. Trazó los símbolos del diario alrededor de su cama con la mezcla prescrita, cada línea dibujada con dedos temblorosos que a veces se volvían traslúcidos, como si la luz los atravesara sin encontrar suficiente materia para reflejarse. El espejo veneciano, ahora imposible de mover, había aumentado de tamaño durante las últimas 24 horas, su marco ornamentado extendiéndose como raíces de plata que se incrustaban en la pared. Dentro del cristal, su reflejo ya no fingía sincronización. Mientras Elena completaba el ritual, su imagen especular permanecía inmóvil, observándola con una sonrisa que nunca había formado parte de su repertorio gestual. El aire vibraba con una electricidad antigua mientras la sombra de la tierra comenzaba a devorar la luna visible desde la ventana.
En el momento en que la oscuridad cubrió completamente el satélite, Elena bebió la infusión de hierbas que la anciana, la verdadera anciana, no la manifestación de Damián, le había preparado, una mezcla amarga que quemaba su garganta y nublaba su visión con patrones fractales. El desdoblamiento ocurrió con una violencia sin precedentes, como si su esencia fuera arrancada del cuerpo por una fuerza centrífuga implacable. Pero esta vez, en lugar de elevarse hacia el techo, fue succionada directamente hacia el espejo, atravesando su superficie mercurial, como si fuera una membrana entre dimensiones. El mundo que encontró al otro lado no era el Valparaíso invertido que conocía. Se trataba de una vasta galería de cristal que se extendía infinitamente en todas direcciones, donde cada sección contenía una recreación perfecta de algún dormitorio. En cada uno, una figura humana dormía mientras su reflejo se movía, independientemente en un espejo cercano, cada vez más sólido, mientras el original se desvanecía. Damián la esperaba en el centro de esta colección imposible, vestido con un traje antiguo de mercurio líquido que reflejaba y distorsionaba el entorno. «Bienvenida a mi verdadera galería», declaró con voz que reverberaba como si hablara a través de un túnel de espejos. Cada habitación, una vida interrumpida, cada espejo, un portal, cada reflejo, una promesa de inmortalidad. Con un gesto elegante, señaló hacia una sección de la galería donde Elena reconoció con horror su propio dormitorio. Perfecto en 1901. Cada detalle. Las fotografías restauradas en espiral, los frascos de químicos para revelado, incluso el pequeño rasguño en la pata de la mesita de noche. Sobre la cama yacía su cuerpo, cada vez más translúcido, mientras frente al espejo, veneciano, su reflejo ganaba densidad y color. Lo que ves no es más que la culminación de un proceso iniciado hace décadas con tu abuela, explicó Damián mientras caminaban entre los dormitorios congelados en el tiempo. Ella fue excepcionalmente resistente, logró escapar antes de Pisonta la transferencia completa, pero dejó atrás suficiente esencia para iniciar un linaje. Tú, su nieta, naciste con la predisposición perfecta, el vacío justo para ser llenado, la sed exacta para buscar el reflejo. Elena notó entonces que todos los durmientes en las habitaciones compartían un rasgo con ella y su abuela. Un pequeño lunar en forma de media luna detrás de la oreja izquierda, una marca que Damián acarició en su cuello con dedos que quemaban, como hielo. El enfrentamiento comenzó cuando Elena rechazó violentamente el contacto de Damián, provocando una ondulación en la estructura cristalina que los rodeaba. Utilizando los conocimientos del diario de su abuela y la inesperada familiaridad con este plano, como si parte de ella siempre hubiera pertenecido aquí, Elena comenzó a manipular la arquitectura imposible del lugar. Las paredes de cristal respondían a sus movimientos, fluyendo como mercurio líquido según su voluntad, mientras Damián contraatacaba, transformándose en múltiples reflejos que la atacaban desde diferentes ángulos. «Interesante», comentó con una voz fragmentada en ecos. «Estás usando contra mí lo que yo mismo te he enseñado, lo que yo mismo te he dado». La batalla alcanzó su clímax cuando Elena consiguió acorralar a Damián frente a su propio espejo veneciano. Con un movimiento preciso, extrajo del bolsillo el fragmento del espejo de su abuela, aquel que había encontrado oculto en un medallón dentro de la encuadernación del diario, y lo presionó contra la superficie del espejo mayor. La reacción fue inmediata. Una implosión de luz que colapsó la galería como si fuera de papel, arrastrando a todas las figuras hacia un vórtice central donde los durmientes y sus reflejos se fusionaban violentamente.
Elena sintió cómo su propia esencia era desgarrada y recompuesta simultáneamente, mezclándose con fragmentos de otras conciencias, memorias ajenas invadiendo su percepción mientras era expulsada de vuelta a la realidad. Despertó en su cama, bañada en sudor y mercurio, el espejo veneciano hecho añicos frente a ella. Por un momento, la habitación pareció estable, normal, como si todo hubiera sido un sueño particularmente vívido, hasta que intentó levantarse y vio su reflejo en uno de los fragmentos del espejo, una imagen que no correspondía exactamente a su movimiento, sino que combinaba gestos propios con expresiones de docenas de personas diferentes, una sinfonía de identidades atrapadas en un solo cuerpo, todas observándola desde dentro de sus propios ojos. ¿Cuántas almas habitan ahora tras los ojos de Elena? ¿Logrará Damián reconstruir su colección de espejos? Esta historia refleja los abismos que se esconden en nuestros propios sueños. Suscríbete ahora para recibir más relatos que desafían la frontera entre lo real y lo imposible. Y cuéntanos, ¿alguna vez has notado que tu reflejo tarda una fracción de segundo en imitarte? Comparte tus experiencias con lo sobrenatural en los comentarios y forma parte de nuestra comunidad de exploradores del umbral.